Hola, les saluda el ingeniero Julio Matos y el día de hoy tocaremos el tema del tallo. Como hemos visto, ya nosotros la parte general de la planta está compuesta por una raíz, tallo, hoja, flor y fruto, ¿no? Dentro del cual se encuentran las semillas. El día de hoy tocaremos el tallo. El tallo, la parte principal está compuesta por una rama, un entrenudo, una yema axilar, un nudo y una yema terminal. Todo ello conllevan a las funciones de sostén, transporte y estabilidad. De sostén, ¿por qué? Porque sostiene las flores y las hojas a una altura determinada del suelo. El de transporte, porque ella se encarga de transportar la savia desde las raíces a las partes superiores de la planta, ¿no? La savia de los vegetales, en algunos textos es comparable de alguna manera con la sangre de los animales, ¿no? Es la que transporta por toda ella. Y la savia bruta, es una solución acuosa de productos minerales procedentes del suelo. Se dirige en movimiento ascendente, ¿no? A través de los vasos leñosos hacia las hojas. La savia elaborada en este caso es más viscosa que la anterior y en la que entran los productos de la fotosíntesis. Se distribuyen por toda la planta gracias a los tubos cribosos del líber o el floema. Durante su recorrido, la savia sufre transformaciones importantes producidas por los efectos del metabolismo, como son la respiración y la asimilación clorofílica. El tallo transporta agua y nutrientes a las hojas en las plantas y el alimento producido por las hojas es transportado a otras partes de la planta por medio del mismo, ¿no? Las células que transportan agua se llaman células del xilema y los que transportan la comida en sí elaborada son las células del floema. El tallo también provee a la planta estabilidad, ¿no? Y le da la capacidad de alcanzar la altura necesaria para ser expuesta a la luz del sol. Entre los tipos de tallo existen dos principalmente, que son los herbáceos y leñosos. Vamos a empezar con el primero, que es los tallos herbáceos. Un tallo herbáceo es flexible, verde, es verde porque es característico de fotosintético, relativamente joven, de diámetro relativamente pequeño. En estos casos algunas plantas solo desarrollan tallos herbáceos, ¿no? Y en otras los tallos herbáceos se vuelven leñosos con el tiempo, ¿no? Eso al inicio. En este caso podemos ver acá la planta de la papa, que tiene tallos herbáceos. Fíjense acá como está indicado con la flecha. Son tallos herbáceos, son pequeños, son de diámetro regularmente, como le dije, para la redundancia, pequeños, ¿no? Y es verde, quizás es color de verde porque es fotosintético. Igualmente que muchas de las plantas anuales y ornamentales comunes tienen tallos herbáceos. Fíjense en la imagen. Miren sus tallos de color verde porque son fotosintéticos, ¿no? Y son delgados, son de diámetro pequeño. En cambio los tallos leñosos, un tallo leñoso es duro, por ejemplo hecho de madera, ¿no? Prácticamente, generalmente marrón, rojizo o grisiento, el cual no es fotosintético. No es muy joven, ¿no? Porque ya tiene años plantado. Puede llegar a tener un diámetro considerable, ¿no? hasta 35 pies, es decir, 10,6 metros en los árboles más grandes. Y todo tallo leñoso antes fue herbáceo, ¿no? Cuando comenzó a germinar, a desarrollarse, ¿no? Y algunas plantas nunca desarrollan tallo leñoso, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente. Acá otra vez pueden observar los tallos leñosos. Miren, fíjense que son típicos de árboles ya con años plantados. Todos tallos leñosos están cubiertos por una cáscara que puede variar mucho en textura y color según la especie. Bien, ya conocemos los dos tipos de tallos, que son un tallo leñoso y un tallo herbáceo, ¿no? La diferencia están bien claras. Pasamos a lo que son tallos modificados. Tenemos lo que es un rizoma, un estolón, un tubérculo, bulbos, cormos, cladodios y filoclados, ¿no? Zarcillos, espina y otras modificaciones. Algunos tallos se han modificado a lo largo de la evolución para servir funciones específicas, ¿no? Y estos se le llaman tallos modificados. Vamos a empezar con el rizoma. El rizoma es un tallo subterráneo, horizontales, que producen raíces adventicias en sus nudos. Son típicos de plantas vivaces y pueden almacenar reservas. En algunos géneros las hojas y flores surgen de ellos, ¿no? El rizoma facilita la dispersión de la planta sin tener que recurrir a la reproducción sexual ni asexual. Como pueden observar acá en la imagen, el rizoma es un tallo horizontal subterráneo, está debajo del suelo. Fíjense, el cual esto
almacena reservas, ¿no? Acá hay otro tipo de, ¿no? Un rizoma, como pueden observar, de la planta de caña, ¿no? Fíjense su rizoma que tiene reservas. Son subterráneos. Acá del bambú, si se fijan acá en la parte de abajo, tienen sus rizomas, el cual ellos contienen sus reservas para que puedan mantenerse y crecerse, ¿no? Acá otra vez del carrizo y del quión, ¿no? El quión también tiene un tipo de tallo llamado rizomas. Bien, pasamos al estolón. Un estolón son tallos delgados que crecen cerca de la superficie del suelo y se arrastran. Suelen enraizar a intervalos a partir de los nudos, produciendo nuevas plantas y muriendo las zonas internodales. Generalmente no son reservantes y sí lo son sus hojas, ¿no? Ejemplo, el Cynodon dactylon, como la grama, y la Fragaria vesca, que es la fresa. Fíjense acá en la flecha está bien indicada este tipo de unión, es el estolón. Fíjense acá también. Entonces, por lo tanto, un estolón es un tallo parecido a un rizoma, pero en este caso también crece horizontalmente y sirve para dispersión vegetativa. Pero los estolones son tallos rastreros, no son subterráneos. El rizoma sí hemos visto que es subterráneo, el estolón no, son rastreros que están en la superficie y aparte no reserva sustancias, ¿no? Como el anterior. Acá ves, está la grama, el Cynodon dactylon, que es un tipo de estolón, tipo de tallo. Y también otro cultivo que es conocido por esa parte de su tallo modificado es la fresa. Mira, fíjense acá en la imagen, ¿no? Es un tallo modificado, el cual es una rastrera superficial, no es subterráneo, ¿no? Como podemos observar. Bien, el tubérculo. Los tubérculos son tallos hinchados normalmente subterráneos, con yemas recubiertas de escamas. Normalmente son la porción terminal de un rizoma, ¿no? Ejemplo, la papa, el solano tuberoso. Un tubérculo es un tallo, para recordarles, subterráneo para el almacenamiento de alimentos. La papa es un tubérculo. ¿Cómo se sabe que la papa es un tallo y no una raíz? ¿No? Ustedes habrán notado, ¿has notado lo que le pasa a la papa cuando la almacenas por mucho tiempo? ¿Sí? Si tú la almacenas, le salen estas ramas, ¿no? Y por lo tanto, si la papa echa ramas, es porque tiene yemas. Y si tiene yemas, es porque esto es un tallo, ¿no? ¿Dónde se encuentran las yemas axilares? ¿En los tallos o en las raíces? La respuesta es en los tallos, no en las raíces. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, es un tallo modificado. El bulbo. El bulbo es una gran yema formada a partir de un pequeño tallo en forma de disco y protegido por numerosas hojas modificadas y reservantes. Estas hojas modificadas son llamados, en este caso, a las hojas modificadas se le llama catáfila, ¿ya? El cual son reservantes y le ayudan, en este caso, al bulbo a concentrar, ¿no?, las sustancias características de esta familia, ¿ya? Tiene, por ejemplo, tenemos los comestibles como la cebolla Allium cepa, todo tipo de cebolla en sí, los ajos Allium sativum, y también las plantas ornamentales como el tulipán y la azucena tienen este tipo de características, ¿no?, en su tallo. Como puede decir acá, el bulbo es un tallo corto rodeado por hojas carnosas que almacenan alimentos. ¿Okay? Acá ves, pueden observar las hojas carnosas, está el tallo. Este tallo está compuesto por escamas o hojas modificadas, como hemos dicho, que contienen la sustancia característica de este tipo de especie vegetal, ¿no? ¿Ves? Acá está la cebolla, Allium cepa, el bulbo escamoso de la azucena, que es el lilium, y el ajo, Allium sativum. Los cormos. Los cormos es un bulbo macizo sólido, de hojas finas y membranosas, almacena sustancias en el tallo, ¿no? Por ejemplo, el gladiolo, el azafrán. Acá podemos observar, ¿no?, del gladiolo, donde se aprecian las hojas tan finas que recubren este tallo reservado, ¿no? Es un tipo de tallo. Los cladodios y los filóclados, ¿no?, son ramas de forma comprimida o hasta laminar, generalmente con hojas modificadas que realizan la fotosíntesis. Los cladodios son tallo o rama aplanado con crecimiento limitado con uno o dos entrenudos, mientras que los filóclados son tallo o ramas con numerosos entrenudos con hojas escuamiformes o transformadas que pueden producir más filóclados, este crecimiento ilimitado. Como podemos observar acá, los cladodios, en este caso de la especie Ruscus aquiliatus, fíjense, mira, acá están las hojas y estos son los cladodios, la parte basal, se podría decir, ¿no?
Acá está un Filóclados, que en este caso de el cultivo o la especie de Opuntia sp, ¿no? Mostrando acá con sus espinas. El Filóclados es la parte basal, las espinas. Bien, los zarcillos. Los zarcillos es un órgano filamentoso que utiliza la planta para trepar. Pueden tener diferentes de origen, ¿no? Caulinar o foliar, ¿no? Las caulinares son ramas modificadas, por ejemplo acá de la vid, ¿no? Acá como podemos observar los zarcillos. Y acá de la Partenocissus, que es una especie vegetal rastrera que normalmente se puede ver en casas, ¿no? Acá están los zarcillos, ¿no? Del cultivo de la vid, más claro. Bien, pasamos a las espinas. Las espinas son apéndices puntiagudos duros. Las de origen caulinar son ramas modificadas que nacen de la axila de las hojas y donde el meristema apical cesa su actividad. Entre ellas los tipos tenemos espinas caulinares y espinas emergentes. Como pueden observar acá, los tipos de espinas tienen diferentes, ¿no? Que se pueden desarrollar en una planta. La espina caulinar, fíjense cómo está en esta forma, ¿no? Fíjense en punta, mientras que una espina emergente, fíjense cómo está más apegado a la rama. Acá tenemos otro tipo de espina radical, pero el día de hoy vamos a ver estas dos diferencias, una espina caulinar, ¿no? Y una espina emergente. En las espinas caulinares, fíjense acá, que es de la Cledexia triacanthus, que es familia de la acacia. Fíjense cómo está su espina. Este es el que hemos dicho, es un tallo modificado, ¿no? Se podría, acá igualmente, mira, en la Cledexia, en este tipo de especie vegetal, su espina como está. En cuanto a una espina emergente, tenemos, fíjense, mira cómo se muestra acá en este tallo. De esta plantita, que parece muy bonito, muy amigable, fíjense, en todo su tallo tiene este tipo de espina emergente, ¿no? Del tronco. Igualmente en las rosas, ¿no? Que es característico, que el cual todo conoce, la rosa tiene un tipo de espina emergente, ¿no? Fíjense cómo está distribuido. Bien, pasamos a otras modificaciones. Son tallos modificados, por ejemplo, en las coles. El aspecto general de una col versicoleracia, variedad capitata, ¿no? Acá está mostrando la yema, la hoja y el tallo, fíjense, ¿no? El col es un tallo con numerosas hojas ímbricas, es decir, tipo de escamas que recubre todo el tallo, ¿no? El apio, también ahorita que vamos a ver, tiene pecíolos engrosados, ¿no? Que son otras modificaciones. Y también pues se puede ver que hay plantas que son propias de ambientes secos o de falta de agua, ¿no? Y presentan un parenquima especializado en almacenar agua, en algunos tallos como el del cactus, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Del apio, en este caso mostrando los pecíolos engrosados y las raíces, ¿no? Es una planta de apio, en este caso mostrando cómo está compuesto, ¿no? Acá las euforbias son aspectos de tallos suculentas, el cual almacena bastante agua, un tallo modificado. Bien, eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado el tema de hoy del tallo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.